ustedes? Sin duda alguna que una de las cosas que cambia y ha cambiado la política es la paridad de género. La paridad de género que se manifiesta en la Convención Constitucional y en la forma como se presentan las candidaturas y la necesidad de que las mujeres tengan más espacio en la política. Por eso para mí es un gusto hoy día llevar a su casa una conversación con 4 mujeres de distintas tendencias políticas, de distintos candidatos y por sobre todo, digamos, que van a estar ahí en la papeleta que ustedes ven. Saludamos en primer lugar, vamos a partir por la más, no sé, por la más joven, creo que es la más joven, Natalie Campuzano, consejera regional, candidata a consejera regional de nuevo. ¿Cómo le va, Natalie? Muy bien, Rodrigo, saludarte a ti, bueno, y a todas las panelistas presentes. Y sí, como decías tú, hoy actualmente consejera regional, 5 de 28 consejeras regionales, ahí claramente se ve la disparidad, la necesidad que mujeres integren el Consejo Regional. Okay. Y bueno, esperando que algún día tengamos paridad también. Ok, saludamos a Paz Anastasiade, candidata a diputado. ¿Cómo estás por la Democracia Cristiana? ¿Cómo estás, Paz? Hola, Rodrigo. Bueno, saludar a todas las candidatas hoy día también presentes. Candidata por el Distrito 7 voy yo. Y muy contenta, yo escuchaba ahí, Rodrigo, acerca de esta representación de mujeres. Yo creo que principalmente, más allá de mujeres, yo creo que es nuestra sociedad la que necesita una correcta representación de lo que vivimos, lo que tenemos, y eso que se refleje en distintas esferas, y eso es parte de tener más mujeres en política. Ok, saludamos a Evelyn Mancilla, candidata a diputada por el Distrito 7. ¿Cómo está usted? Ella es de Renovación Nacional, Sichel. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Contenta y feliz de poder estar contigo nuevamente. Hace muchos años que no nos encontrábamos en una cita regional, así que feliz y por supuesto también contenta de hoy día poder estar representando las 12 comunas del Distrito 7. Ok, y saludamos a María Esther Munier, candidata a diputada, digamos, por el Distrito 6 o 7, no lo tengo claro. ¿Cómo 6. Después del 6, del mismo bloque que Evelyn Mancilla. ¿Cómo está? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes también, queridas compañeras de esta competencia que espero que tenga mucho fair play. Ok, yo quiero dar una cosa cortita, que ustedes, digamos, cada una de ustedes les voy a dar una palabra para que se presenten y digan por qué ustedes deberían ser electas en el cargo en que van. Partan por ustedes, Natalie Campuzano. Y breve, mira, yo ya tengo un periodo del Consejo Regional donde claramente la experiencia es un aporte para poder seguir incidiendo en la política regional, y sin duda porque, como lo expresaba en mi palabra anterior, somos solo 5 hoy día consejeras regionales de 28. Y creo que hoy día las mujeres debemos estar en los distintos espacios y también en la política pública regional. Cuando hablamos del FNDR, cuando hablamos de herramientas del ordenamiento territorial y sin duda la discusión presupuestaria en términos nacionales, tiene que haber una mirada que involucre a la totalidad, a los sujetos y las sujetas, y sin duda hoy día, por no estar representada en igualdad de condiciones dentro del espacio del Consejo Regional, muchas veces políticas que debiesen incidir en la vida cotidiana de las mujeres quedan, en este caso, bastante afuera. Así que creo que ese es el compromiso que entiendo que se debiese dar para una reelección. María Temué, ¿por qué preséntese usted? ¿Por qué usted cree que la gente debería votar por usted o elegirla como diputada por el Distrito 7, perdón? 6 y ella 7, ok. Sí, porque primero que todo soy una mujer que ha trabajado, ha dejado su profesión de psicología para trabajarla en terreno y dedicada al ámbito de lo social. Porque tengo 40 años de trabajo social en terreno, porque soy una mujer y porque creo que tenemos que levantar banderas de lucha, para mostrarle al resto de las mujeres que tienen todo un potencial, que tienen toda una capacidad para ser dirigentes sociales, dirigentes políticas, y que no se atreven porque algo pasa en el camino que las mujeres no nos atrevemos y nos cuesta un poco más. Y de hecho, primero, perdón, acá usted, mi querido Rodrigo, esta pregunta yo no sé si se la hacen a los hombres, ¿por qué ellos se presentan a diputados? En general, okay, no se les pregunta mucho. Lo que pasa es que en esta elección no he hecho ninguna
conversación con candidatos a algo solamente. La conversación que yo hago es sobre temas distintos y junto a varios pintos de todo, desde candidatos, desde concejales, gente que no es nada. Para Anastasia. Bueno, soy Anastasia y abogada. Hicimos justicia y derechos humanos acá en la región de Valparaíso, y principalmente en relación a mi edad y conocimientos. Pertenezco a una generación que queremos recambio, que queremos hacer transformaciones profundas de la mano a hacer gobernabilidad en cuanto a paz social, al orden en nuestro país, pero también entendiendo la realidad que estamos viviendo hoy día. Soy muy crítica respecto a ese Congreso Nacional que termina siendo muchas veces espectador y no lleva el ritmo de los cambios necesarios que tienen que adoptarse desde las esferas de poder. Las personas necesitan de la respuesta de los parlamentarios, de sus representantes. Legitimar la política, ¿cómo? Entendiendo que acá hay un bien común que es de todos y no los intereses particulares de unos pocos. Y a través de eso, este recambio en nuestra lista, el pacto social, lleva justamente solo figuras que somos nuevas, primera vez que nos presentamos a candidaturas a diputados y diputadas, y estamos contentos de que así sea, pero además, por supuesto, creo que en eso tenemos que perfilar a quienes tenemos esas competencias. He sido asesora legislativa, participé en el primero y segundo retiro del 10%, la reforma constitucional para el proceso constituyente, y creo, por supuesto, en eso, que estamos en este momento en tiempos de transformaciones profundas para nuestro país. Evelyn Mancilla, candidata a diputada por el distrito 7. Bueno, yo soy Evelyn Mancilla Muñoz, soy asistente social de profesión y de vocación. He dedicado mis 16 años de trayectoria laboral profesional a trabajar con la gente. Conozco las leyes desde cómo se hacen hasta cómo se ejecutan en su nivel más específico. Trabajé en el Congreso Nacional cuando recién iniciaba mi carrera como asistente social, y posteriormente me tocó estar en distintos lugares y cargos públicos, lo cual creo que es súper importante a la hora de poder tener experiencia para poder implementar la política pública. A mí me parece súper relevante que tengamos mujeres, por supuesto, en política, pero más allá de si seamos hombres o mujeres, que seamos personas competentes. Creo que en mi caso he sido una persona que he demostrado que en los lugares donde he estado, desde las municipalidades hasta los cargos de mayor relevancia, he hecho una muy buena labor, y me parece que eso la gente también lo ha evaluado súper bien. Así es que estamos con todas las ganas, con todas las pilas, y más allá de consignas políticas, yo creo que lo importante es trabajo, calle y contenido. Ok, y yo quiero plantearle un tema ahora. Conozco hace muchos años a Enrique Koch, esa familia Koch, que hay un municipio en Valparaíso, donde vivía también la familia Lavarello, mi suegra en Valparaíso, gente mayor, creó la óptica Koch en diferentes lugares, y él me decía, porque es rotario igual que yo en Valparaíso, me decía que ya realmente lo que pasaba en Calle Condel no tenía nombre, que Valparaíso, y especialmente el tema de la violencia que hubo después y que volvió a ver ayer, era un tema complejo. Quiero saber qué piensan ustedes de la violencia y qué piensan ustedes de este Valparaíso, de los comerciantes de Valparaíso. Partamos con usted, Natalia Campuzano. Sí, mira, sin duda, en razón a los últimos hechos, son lamentables porque Valparaíso tiene hoy día una dolencia, ¿no? Esa dolencia que se expresa en la pobreza, se expresa en hoy día negocios que han quebrado, etc. Y aquellos que somos nacidos y criados en Valparaíso no podemos visibilizar aquello. Y creo que acá no solamente tiene que haber un planteamiento de lo que son las instituciones que son propias del territorio, de los gobiernos subnacionales, como el gobierno regional y el municipio, sino que una política del nivel central. Acá la última gran obra que se realizó en Valparaíso fue el túnel relacionado con la pólvora, y que fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Por tanto, cuando uno empieza a analizar la historia de las grandes inversiones, y que la inversión es muy importante en razón a la inversión pública, dado cuando hay grandes crisis, la inversión pública se hace relevante para el movimiento de capital, que eso genera empleabilidad, ¿no? Genera empleabilidad y una serie de actorías que se dan dentro del territorio para poder levantar una determinada comuna o territorio como Valparaíso. Y creo que acá hay una carencia de políticas nacionales que vayan en conjunto con las políticas territoriales o subnacionales, como por ejemplo lo que son en este caso los gobiernos regionales. Los fondos de los gobiernos regionales son completamente escasos para darle un aporte
una realidad relevante a Valparaíso para poder salir adelante. Acá tiene que haber un complemento con el gobierno central y esperamos que también lo que queda de este gobierno y también de lo que se venga del futuro gobierno, quien pueda gobernar o que quiera gobernar para Valparaíso, lo haga conjunto también con los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos subnacionales, regionales y sin duda también desde lo comunal. Creo que ahí tiene que haber un análisis y una proyección de desarrollo económico-social para Valparaíso y para todo el territorio, que hoy día es bastante escaso, y nos hemos visto sumergidos por más de 30 años en cifras rojas en materia de desempleo en la región de Valparaíso y en la comuna de Valparaíso. María, este tema de la violencia, no solo en Valparaíso, hay que ver la cantidad de detenidos que hubo en todas las ciudades y parte de la región en el segundo aniversario del movimiento que se generó hace 2 años en Chile. La violencia es responsabilidad del gobierno, el gobierno no actúa. ¿Por qué se vuelven a producir esta sensación de que los comerciantes que tienen un lugar están a la buena de Dios? Bueno, la violencia tiene un origen, digamos, hoy día, en este momento, de disconformidad, porque definitivamente yo estoy de acuerdo con que Chile requiere cambios profundos, cambios que apunten a la equidad, a la justicia para todos, que apunten también a la educación, donde exista una educación, un modo de educar diferente, que forme a las personas, a los sujetos con derechos sociales, pero que también tenga una conciencia de sus obligaciones. Estoy de acuerdo con eso, pero lo que a mí me molesta enormemente es el llamado de las personas que tienen que llamar a la calma, el llamado de las personas que tienen que ser un poco más ecuánimes respecto de la mirada, para poder dar paz y seguridad también a la comunidad entera, estén fomentando esa odiosidad y no hagamos un llamado a mirar estos cambios profundos que necesitamos, pero desde un punto de vista más reflexivo, desde un punto de vista un poco más armonioso, donde ambas posturas, donde los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo se sienten a conversar para reflexionar sobre estos cambios. Anastasiadis. Bueno, acá hay un punto que yo creo que debe ser transversal, que es la condena a la violencia. Ahí no hay segundas interpretaciones. Acá tenemos un clima de violencia que además existe a raíz de los mismos hechos, una ley antisaqueo, que en esa también me tocó participar, justamente porque tenían que aumentarse las penalidades o bien incorporarse tipos penales. Pero por otro lado, ¿quién es el que ejecuta finalmente? Inclusive si se trata de actos que son en resguardo del orden público, es el gobierno el que está incluso facultado para querellarse contra las personas, y por lo tanto el orden público se emana desde quien hoy día encabeza, desde el presidente, su ministro de Interior y las fuerzas de orden y seguridad. Allí hay un problema grave cuando no se resguarda el orden público, porque los afectados, justamente lo señalas acá, Rodrigo, respecto de los emprendimientos, aquellas pymes que se ven afectadas y que lamentable, y por supuesto cuando a veces uno critica la violencia, de repente algunos saltan diciendo, bueno, pero esto es un contexto general. Bueno, pero aquí hablamos de personas entre personas, y duele ver que entre chilenos no respeten, si estamos justamente en una protesta tan importante, pacífica, que es justamente buscar que nuestro país tenga las transformaciones suficientes en materia de derechos sociales. Pucha que duele finalmente ver que algunos obstruyen de forma radicalizada aquellas demandas necesarias para nuestro país. Por lo tanto, se condena la violencia, hay un orden público que recae en el gobierno. Hoy día no cabe comprender que un gobierno, incluso con fines electorales, termina criticando a otros candidatos, cuando es el gobierno en que le ha quedado grande el poncho en materia de orden público, con 2 ministros de Interior ya retirados de su gobernanza, justamente por su incapacidad de poder ejercer el orden público en el país. Entonces, hemos tenido un gobierno sumamente débil en esta materia, y creo que eso pasa la cuenta a nuestro país, y también ha sido débil en materia de derechos sociales, y también nos ha pasado la cuenta a este país, y es parte de lo que tenemos que hacer, los cambios profundos desde el 21 de noviembre. Evelyn Mancilla. A ver, primero, por supuesto que condenar los hechos de violencia, pero no de la boca para afuera nomás. Yo creo que aquí es súper fácil decir, no, el gobierno tiene la culpa, el Ministerio del Interior, perdón. Y cuando los carabineros van a la calle
y los apedrean y les sacan la mugre a los manifestantes, ¿quién de ustedes los va a defender? ¿Quién de ustedes sale a decir que los carabineros también tienen derechos humanos? Ninguno. Ninguno. Cuando tenemos dos candidatos presidenciales, Jana Proboste y Gabriel Boric, que tienen en el Congreso un proyecto de ley para indultar a los delincuentes del 18 de octubre. Me van a perdonar, pero esto no es una cuestión de gobierno. Esto es una cuestión de que políticamente nadie salió a condenar la violencia, y cuando salieron a hacerlo los actores políticos de izquierda, lo hicieron a última hora, con tibios tweets, y una cuestión casi para dejarlo ahí por escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, nosotros condenamos los hechos de violencia, yo los invito a darse una vuelta por Valparaíso, por la calle Valparaíso, y también por Esmeralda, por Condel, por la ciudad, para que vean lo que significa lo que esos emprendedores perdieron. Perdieron sus trabajos, les saquearon sus cosas, quedaron cientos de familias, decenas de familias sin trabajo. Cuando escuchaba a una persona que decía en la radio, oiga, lo que pasa es que si saquean un supermercado a mí me da lo mismo porque son los ricos, si lo queman me da igual. No le puede dar igual, pues, si ese supermercado es el que le da la posibilidad de poder trabajar a decenas de familias más. Entonces la condena de la violencia no es una cosa de palabras de buena crianza, es una cuestión de actuación también respecto del deber moral y público. Ok. Natalie, desde el punto de vista suyo, ¿qué opina de lo que dice Evelyn? ¿Y qué opina sobre, ya que Evelyn lo toca, sobre esta libertad para los presos de la revuelta? Sí, más allá de lo que diga Evelyn, yo creo que hay que poner el contexto en el contexto correcto. Lo indulto que se busca para lo que es la revuelta tiene un contexto sociopolítico. Y cuando hay un contexto sociopolítico tenemos que también ver la historia de Chile. El actual Código del Trabajo no se consigue por el voluntarismo de la oligarquía o de la clase dominante en su momento. Se consigue a través de la revuelta del movimiento obrero, un contexto que hoy día a todos nos sitúa con un Código del Trabajo que se da frente a una revuelta de los obreros en su momento. El contexto sociopolítico que se da en Chile el año 2019 se da exactamente en un contexto también de opresión frente a otro. Por eso hablé con un contexto como tal. Y cuando aquellos que presentan la propuesta del indulto tiene que ver con ese contexto. Acá no se trata de que todos los años o frente a cualquier tipo de acción de saqueo, de violencia que se dé en un determinado contexto que no es el que estoy determinando, sea indultado. Claramente es un acto de delincuencia. Entonces acá yo creo que hay que ser serio. Y sobre todo cuando aquellos que quieren estar en un espacio institucional efectivamente tiene que velar por la responsabilidad de la República con estos conceptos que son claves y no involucrar lo que es la confusión. Entonces, ahí está la distinción de una con otra, que es el contexto año 2019, contexto sociopolítico, que se da incluso reconocido. Permíteme una pregunta, Natalie, una pregunta. Yo te hablaba del caso de Enrique Koch, la óptica Koch, saqueada, vandalizada, el 2019. ¿Cómo se cree que se ha sentido don Enrique Koch si a la gente que vandalizó quede libre después de eso? ¿Qué le puede decir usted? Usted representa usted hace consejero regional. Efectivamente, represento aquí y también represento el contexto del año 2019. También yo marché el año 2019 y también como hubieron acciones que efectivamente se dieron bajo un contexto como lo que le pasó a la persona que te indicaba, también hay personas que todavía no tienen ningún tipo de sanción o que no finaliza ningún tipo de investigación. Quiero recordar el caso del metro, quiero recordar el caso del profesor que estuvo en Santiago. Entonces acá no es negro o blanco, ¿no? Acá tampoco se trata de decir que a todos aquellos que estuvimos en el año 2019 y que muchos de ustedes y de la derecha también participó del proceso del apruebo y el rechazo y luego participó también para que tuviesen convencionales que hoy día son parte de la convención. Tiene que ver con un proceso histórico. Entonces acá no es el discurso solamente indicar si es un acto delictivo. Acá el indulto es para lo que ocurrió con este contexto sociopolítico que se dio en ese momento. En este contexto sociopolítico, Rodrigo, hay que separar las cosas. Uno, las demandas sociales, que yo estoy de acuerdo, y el otro son los actos vandálicos que destruyeron todo el capital que tenía, el capital económico que tenían muchos empresarios, que muchos de ellos también son pymes, perdieron su capital, lo poco que habían invertido se perdió, porque el vandalismo y la delincuencia no mira a nadie y destruye y desfavorece al más pobre.
Yo quiero contarles el caso de un actos vandálicos que ocurrieron en la comuna acá de Quilpué, en el Belloto, precisamente, donde se le quemaron los colchones a indigentes. ¿Qué tiene que ver eso con un reclamo hacia la élite política, la clase política? ¿Qué tiene que ver eso con derecha o con izquierda? ¿Qué tiene que ver esos actos vandálicos cuando estamos hablando de que se está pidiendo el indulto para delincuentes? Porque las personas que están presas y detenidas no son personas que están presas por ideales políticos, son personas que actuaron vandálicamente, que actuaron amparados en la noche, amparados en el tumulto de gente que quiso manifestarse sanamente y que aprovecharon esta instancia para delinquir, para hacer actos prácticamente terroristas, porque cuando el terrorismo empieza a infundir miedo en la población, cuando la gente tiene que cerrar sus negocios para poder irse a sus casas porque tiene miedo, deja de vender, deja de hacer un montón de cosas. ¿Qué tiene que ver eso con los indultos? Los indultos son para las personas que piensan ideológicamente políticos y que hoy día no existen. Lo que tenemos en las cárceles hoy día son personas que cometieron actos claramente vandálicos, que están fotografiados, que están visualizados. Ok. María Paz, o Paz. Paz nomás. Bueno, ahí quiero corregir un punto que le escuchaba a él cuando decía con estos manifestantes y cuando terminan siendo apresados por carabineros, y ahí justamente es el punto. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de manifestantes, tenemos un justo derecho a manifestarnos y protestar pacíficamente, todos los chilenos, y eso es lo importante y lo positivo de las marchas que han sido justamente con esa causa. Si el problema es el otro, el vandalismo que señala Rodrigo, y la delincuencia, eso es lo distinto, y eso debe ser necesariamente detenido y sancionado. Yo quiero recordar que la única ley que existe hoy día aprobada por el Congreso Nacional es la ley antisaqueo, la ley antibarricada, y además recordar que el ministro de Interior, Víctor Pérez, ex ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, tuvo que dejar el cargo, justamente por no haber aplicado la ley antibarricada, cuando se cortó y paralizaron las principales rutas del país. Entonces, cuando hablamos de quién detenta el orden público y tiene que llevar a la paz social y decir esto no es responsabilidad del gobierno, no, precisamente lo es. Y para eso incluso se le entregaron herramientas legales, penales, para poder sancionar con fuerza a aquellos que justamente cometen vandalismo, delinquen y además atrofian la principal expresión que puede tener un pueblo soberano. Entonces, cuando hablamos de este indulto también, no confundamos en qué sentido. Aquellos que profesan presos políticos que en ningún caso existen en nuestro país. La otra vez también en una discusión yo lo señalaba justamente porque decían, acá no hay presos políticos, por supuesto que no los hay. Presos políticos es señalar que en los tribunales de justicia están sirviendo a un gobierno en cuanto a la ideología política y apresando políticamente. Tal como señalaba acá María Esther, esto no se trata de presos políticos, se trata justamente de aquellos que han sido apresados. Y si hay un problema de prisión preventiva, que se tiene que mirar en su conjunto, tal como lo ha señalado Yana Proboste, no respecto de aquellos que hoy día que han saqueado, sino que en su conjunto ya a nivel de un sistema procesal penal que puede estar teniendo problemática. Gracias. Pero en cuanto a este en concreto, debe ser sancionado. Oye, yo creo que ya basta de eufemismo, ¿ah? Esto, por ejemplo, hablar de los presos de la revuelta, de hablar de presos políticos. Oye, yo, Paz, por ningún motivo yo hago precisamente la diferencia. Yo no estoy hablando del manifestante pacífico, de la persona que salió a la calle a pedir por los niñitos, las enfermedades, más enfermedades para el auge. Nadie puede estar más de acuerdo con eso. O sea, por favor, no tiene que ver con las manifestaciones políticas. Esto tiene con lo que la gente pide. Esto tiene que ver derechamente con que nosotros hoy día tenemos dos candidatos presidenciales, Gabriel Boric y Yana Proboste, que están suscribiendo un proyecto de indulto a los delincuentes, a los mismos delincuentes que saquearon Valparaíso. Valparaíso está absolutamente destruido, Viña del Mar absolutamente destruido. Nosotros no podemos decir que somos parte de un proceso de construcción. Todos somos parte de un proceso de construcción. El problema es cómo queremos construir. ¿Queremos construir en base a la violencia? ¿Vamos a permitir que la gente siga violentando al otro? Porque que no se nos olvide que nuestros derechos terminan cuando afectan al otro, cuando afectan a un tercero.
Entonces nosotros tenemos que seguir permitiendo que estos delincuentes, que esta gente que ha salido netamente a tener actos vandálicos, sean indultados. No, nosotros en Chile no tenemos presos políticos. Esta gente no está en un contexto social. Perdóname, los contextos sociales tienen que ver con las manifestaciones políticas y pacíficas que hicieron la gente respecto a un tema determinado, pero no tienen que ver con cómo esta gente se manifestó, entre comillas, y se puso a destruir toda la ciudad, los negocios y las pocas pymes que nos quedan, y ahora repetimos lo mismo hace poco. Gracias, Evelyn, María Esther, Natalie, Paz. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en un cita regional especial, un cita regional solo con candidatas mujeres al Parlamento y al Consejo Regional. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional especial, un cita con mujeres candidatos, jóvenes y que tienen ganas de ser, de continuar, de ser por primera vez, de ser consejera regional, de ser diputada en todos lados. Continuamos con la candidata a consejero regional por el Frente Amplio, Natalie. Usted, habíamos quedado, usted quería hablar por lo que decía Evelyn Mancilla, estamos conversando sobre el tema de la violencia, los presos políticos, etcétera. ¿Usted quiere que yo pelee con Evelyn Mancilla? Agarro una nombra. No. Es simplemente lo que quiero indicar con el tema de... Nosotras no peleamos, nos conocemos hace años con la Natalie, no peleamos, hemos trabajado juntas. Tenemos ideas distintas, pero nunca hemos peleado. Así es. Lo que sí, indicar que cuando tenemos que ver también cómo se ha dado el procedimiento o también la sanción en razón a las personas que han sido detenidas frente a la situación del año 2019. Y ahí tuvo un problema que muchos todavía están en prisión preventiva por mucho tiempo y que todavía no llega a ninguna resolución, una investigación, y eso se genera un problema y hay una vulneración de derechos también para esas personas. Dejar también eso como súper en claro que hoy día el Poder Judicial en general ha tenido grandes dificultades frente a eso. Y con el tema de cómo asumir esto, yo creo que las autoridades tienen que ser lo suficientemente responsables para no echar más leña al fuego. Hoy día efectivamente tenemos un problema que es social. Efectivamente lo vamos a tener, yo creo, por unos años más. Y eso tanto la izquierda como la derecha deben asumirlo como tal, en su rol como en este caso, de oficialismo, que en su momento lo tiene la derecha, o a futuro que lo podemos tener nosotros. Y efectivamente también aquellos que estamos en cargos institucionales de cómo entender. Ahora necesitamos también avanzar, ¿no? Frente a una crisis que se da desde el 2019 y que también se profundiza con el 2020, ¿no? 2020-2021 con la pandemia. Y la gran pregunta que hoy día tenemos, ¿no? Para los que son candidatos parlamentarios y los que están hoy día en los espacios del gobierno regional y municipal, ¿cómo entendemos hoy día que nuestro país y nuestra región pueda salir adelante entendiendo que se requiere mayor trabajo? Se requiere una paz social que sea justa, no impuesta. Una paz social quiere decir que es hablada con las autoridades políticas sociales del territorio y que efectivamente también estén hoy día los elementos para garantizar aquello, tanto en materia de seguridad preventiva como efectivamente la que tiene que ver con la autoridad del Ministerio del Interior cuando se requiere la paz social. Y eso tiene que haber un diálogo de por medio, porque no se va a solucionar de un día para otro, atendiendo que estamos avanzando a resolver parte de los grandes conflictos y necesidades que tienen los territorios y nuestro país, y también en una discusión que está empezando en términos constitucionales. Por tanto, yo creo que esto es un tema a largo plazo que vamos a tener sí o sí que seguir discutiéndolo, pero vamos a tener que enfrentarnos toda la autoridad y sentarnos sobre la mesa. Lo que hoy día hace el delegado presidencial, Jorge Martínez, de enfrentarse con la autoridad como el gobernador regional, enfrentarse con los alcaldes, asumiendo un rol que está suplantando, porque él hoy día no está sobre los alcaldes, él es designado por el presidente de la República, es un error. Es un error que no invita al diálogo, es un error que no invita a tener una coordinación política para el territorio y la región de Valparaíso que tanto lo necesita. Por tanto, ahí el llamado yo creo que es para todos nosotros, pero principalmente aquellas autoridades que están conduciendo la región. María Esther Munier, yo quisiera sacar, entonces sé que le seguir, pero yo quisiera sacarla del tema y ir al futuro. Usted puede ser elegida diputada en 5 domingos más. En 5 domingos más. A lo mejor en la noche usted, en 5 domingos más. Domingos. 5 domingos más. ¿Ya? Y resulta que a usted va a aparecer el día lunes, bueno, le va a tocar ser parlamentaria en
en otro gobierno distinto a Piñera, puede ser cualquiera, ¿ya? Y el tema es, ¿qué se hace en relación tanto a los temas de seguridad como a los temas económicos? Porque en los años que vienen se ven económicamente inestables. Bueno, lo primero es que hay que legislar. Yo tengo algunas propuestas ahí que tienen que ver con la legislación y cambiar algunas leyes que tienen que ver con el desarrollo económico, ¿ah? Tanto en distintos niveles. Pero antes de pasar a esas propuestas, yo quiero decir lo primero que vamos a tener que hacerle a aquellas candidatas que hoy día estamos y somos electas, lo primero es colaborar con un equilibrio entre estas dos posturas tan extremistas, en este caso, por un lado de izquierda, por el otro lado de derecha. La idea es tener, y esa es la importancia de tener un gobierno que sea un poco más centrado, que tenga una postura de conciliación entre ambos extremos. Pero lo primero que vamos a tener que hacer es formalizar algunos cambios que tienen que ver con la educación. Yo decía en un principio que tenemos que pretender cambiar la forma de educar para educar a niños, jóvenes, adolescentes, en una educación más humanizada, más de derechos, más de valores, más de derechos, pero también de obligaciones. Tenemos que tender a buscar la forma de cómo disminuir el impacto que tenemos en el medio ambiente. Nosotros mismos estamos socavando la vida en la faz de la Tierra. Tenemos que propender a buscar energías que sean más sustentables, como el hidrógeno verde, como la energía solar, que terminen con estas zonas de sacrificio, para empezar. Pero también tenemos que propender a incorporar más recursos tanto en la ciencia, la tecnología, la innovación, por ejemplo, porque el Estado hoy día está invirtiendo solamente el 0,2% del PIB en tecnología, ciencia y educación, en innovación. Entonces es bien importante hincar el diente ahí. ¿Cómo hacemos para que el Estado tome conciencia e invierta en esas áreas? Y lo segundo, también tiene que ver cómo hacemos nosotros, cómo vamos viendo esto, cosa de la salud, tanto la salud mental como la salud física. Hoy día hay un tema con la obesidad infantil, adolescente, niñas y niños y adolescentes que tienen un alto grado de obesidad. Esta obesidad que impacta fuertemente también en otras enfermedades que van directamente a la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Y eso hay que verle, hay que hincar el diente ahí también, porque fíjense, hay un tema que no se ha pensado, Rodrigo, que la obesidad infantil también impacta fuertemente en el aspecto cognitivo de las personas, en cómo pensamos, en la concentración, en estos déficits atencionales, todas estas cosas que estamos teniendo hoy día entre los niños y que no estamos viéndolas, porque son los niños, estos niños de hoy, niños y niñas de hoy son del futuro. Y tengo, por supuesto, algunas propuestas que me gustaría decirlas ahí, que son más en lo inmediato, en un tiempo que me dé. Okay. Paz. Sí, mire, yo respecto a la violencia me preocupa, el terreno más fértil para los delitos justamente es la inacción de un gobierno, porque ahí es donde precisamente se ejerce el orden y seguridad. Entonces, hoy día lo que tenemos y vemos es un gobierno que ha dejado de gobernar y preocupa por lo mismo. Cuando hoy día vemos en las noticias sus puntos de prensa desde La Moneda, lo que están realizando es un intervencionismo directo en materia electoral, que está prohibido. Y es grave, porque en el fondo entendió que su gobierno no tiene una finalidad, no tiene un norte, entonces lo que empieza a decir es cómo nos metemos a profundizar ahí en nuestras diferencias, en nuestras polarizaciones, pero desde La Moneda, algo que no debiese suceder. Incluso, ¿por qué señalo que deja de gobernar? El titular hoy día en los diarios de la región, cuando hacemos un llamado a los alcaldes a querellarse. El mandatado, la ley a quien le entrega la facultad de querellarse es al Ministerio del Interior. Entonces, preocupa no entender cuáles son sus facultades. Estamos hablando de algo tan grave que empezamos y retrocedemos a todo lo que se está hablando a nivel desde la pequeña empresa. ¿Qué significa ese kiosco en la esquina? ¿Solo un kiosco, solo una infraestructura? No, significa un comerciante que está ahí, una familia que está ahí, esa pequeña empresa, esa sanguchería, ese pequeño local que tenemos en las calles, que no solamente afecta en la comuna de Valparaíso, Viña del Mar y todas las otras comunas que hoy día se vieron afectadas tras estos vandalismos.
Es justamente familias, hogares, trabajadores. Permíteme interrumpir, pero yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que en estas manifestaciones se vieron candidatos, candidatas, autoridades, digamos, en manifestaciones, que manifestaciones terminaron mal. Entonces, también ahí hay una contradicción. Yo creo que a lo mejor a eso se refiere, digamos, decir, bueno, ustedes, porque es la OTAN, o sea, pero también pueden los alcaldes querellarse, es la obligación, pero también los alcaldes pueden, y de hecho lo han hecho muchas veces. La facultad respecto al orden público es del Ministerio del Interior, recae en el Ministerio del Interior, directamente. Esa es la querella que hay respecto del orden público propiamente tal. Distinto en cuanto a los aspectos privados y desde el municipio a lo comunal. Pero aquí es lo que me preocupa, ¿y por qué lo señalo que me preocupa? Si tenemos las autoridades de gobierno, ¿por qué las autoridades de gobierno, por qué le paso la pelota y responsabilizo a otros cuando el rol directo del mandatado desde cuanto a quienes tienen la dependencia de Carabineros y de las fuerzas de orden y seguridad es el Ministerio del Interior? Entonces es entender y desatenderse, es empezar a poner la caricatura de que esto depende de otros. Y ya lo hemos vivido, y lo hemos vivido en distintas acusaciones constitucionales para los ministros del Interior. Lo hizo el ministro Chadwick, entendiéndolo de esa manera, y lo hizo el ministro Pérez, desentendiéndose del orden público. Dígame, María. Pero Rodrigo hizo una buena consulta. ¿Cómo lo hacemos cuando los alcaldes, a quienes tú dices que tienen la facultad de querellarse, cuando esos alcaldes están participando de las manifestaciones y llamando o incitando al odio contra las mismas autoridades que son las que tienen que estar, digamos, asegurando, y valga la redundancia, nuestra seguridad como ciudadanos y ciudadanas? No, lo que yo estoy señalando, la problemática que estoy señalando yo es acerca del llamado que hace el gobierno a querellarse a los alcaldes, no de querellarse ellos, de hacer las actuaciones desde el gobierno, que es lo que yo estoy pidiendo que haga el gobierno, su pega. Pero en cuanto a lo demás, de las participaciones, bueno, aquí tenemos, si es que hay una incitación a la violencia, al odio de parte de autoridades, acá tenemos órganos que están facultados justamente, hay notable abandono, etcétera, que se tienen que ejercer. Si ustedes tienen una denuncia directa respecto a eso, bueno, ahí hay un consejo municipal que también se tiene que hacer cargo si efectivamente se fomentó una violencia por parte de una autoridad. Evelyn, el tema que en el pensamiento es muy simple. ¿El gobierno no hace la pega entonces? Yo creo que nunca es fácil ser gobierno, y siempre es más fácil ser oposición. Me ha tocado estar en las dos caras de la moneda. Cuando yo fui consejera regional fui oposición, descubrí un fraude, lo denuncié. Cuando me ha tocado estar en cargos de gobierno he hecho exactamente lo mismo y es mucho más difícil porque tenéis que pelear contra los tuyos más encima. Y sí, claro, yo creo que hay muchas cosas que nosotros tampoco podemos hacer oídos sordos respecto del clamor del ciudadano de verdad, el que quiere orden y seguridad. Y efectivamente yo aquí lo que creo es que ha faltado mano dura respecto de lo que ha pasado sobre la violencia y sobre los saqueos. Yo creo que aquí no hay que lavarse las manos, hacerse los lesos y hacer defensas corporativas de nada. Yo creo que sí, al gobierno le ha faltado mano dura. Yo efectivamente pienso que al gobierno les falta tener más diálogo con los distintos entes que hoy día se están manifestando, pero fíjate que yo creo que no pasa solo por ahí. Yo creo que pasa también porque tenga que existir la voluntad tanto del gobierno como de la oposición de llegar a un diálogo profundo que nos permita poder hacer una reestructuración, poder darle más facultades a las policías. Si es lo que yo te decía al principio, Rodrigo, hoy día los carabineros tampoco pueden hacer mucho porque a la primera que hacen los dan de baja. Lo primero que ellos tratan de realizar o cualquier acción que tenga que ver en términos de resguardar el orden público, ya no se quieren meter. ¿Por qué? Porque es lógico, pues ellos también pierden su trabajo. Entonces, hay que tener un equilibrio entre cómo le damos más facultades a las policías, pero también, por otro lado, reestructurar el trabajo que hacen, por ejemplo, los jueces. No puede ser que una persona esté presa y al otro día esté libre. Yo creo que, insisto, yo creo que aquí siempre es mucho más fácil echarle la culpa al gobierno. No nos olvidemos que bueno, Paz fue parte de un gobierno, ella fue seremi de un gobierno, hoy día su candidata es candidata que además está dentro del conglomerado y ella fue una de las promotoras
del indulto a los presos del estallido social, a estos delincuentes. Entonces también hay que hacerse cargo, porque uno representa muchas cosas también, y en ese sentido yo creo que no pueden haber doble lectura, más allá de lo que uno pueda decir respecto del gobierno de turno. Yo, si tú, como tú me lo preguntaste, tú me conoces, Rodrigo, hace muchos años, tú me preguntas algo, yo te respondo lo que me preguntaste, no me voy por la tangente. Yo creo que sí, efectivamente al gobierno le falta mano dura, le falta orden público, y eso es algo que hay que mejorar. Natalie, si su candidato a ganar y fuera el presidente de Chile, su candidato es Boric, la gente que nos está escuchando aquí en la región, digamos, hay mucho miedo, amor, hay mucho miedo con el tema del Partido Comunista detrás, hay mucha gente que dice que puede ser que es muy joven, ¿qué le puede decir usted a ellos? Primero, sí, mi candidato es Gabriel Boric, y estoy de las primarias con Gabriel Boric, y efectivamente creo que podemos ser un gobierno, y un muy buen gobierno, porque somos jóvenes, pero también entendemos la responsabilidad de lo que es gobernar Chile. Y acá cuando pensamos en gobernar, no es pensar en gobernar para un sector, sino para la gran mayoría y para todo y cada uno de los chilenos y las chilenas. O sea, acá no hay excepciones, y para quienes van a ir nuestra gobernanza, ¿no? La tranquilidad primero en ese aspecto. En materia de seguridad, que uno de los temas que me imagino que quisieras profundizar, la seguridad tiene que existir en cualquier gobierno. La seguridad no es un tema solamente de la derecha, también es un tema de la izquierda y que debemos profundizar. La seguridad y las policías deben existir. Acá cuando nosotros planteamos que debiesen haber reformas a lo que es hoy día el cuerpo de carabineros y todo lo que hoy día conlleva la institución de carabineros, es pensando que necesitamos una nueva seguridad, una nueva policía. Y ahí yo comparto con Evelyn, es muy difícil que hoy día Carabineros pueda enfrentarse con las actuales herramientas que tiene, porque las actuales herramientas que tiene son efectivamente herramientas que son muy antiguas y que golpean muchas veces o que chocan con la defensa en materia de derechos humanos y también con el ciudadano y su manifestación. Recordar que la institución de Carabineros es muy antigua, recordar que sus reglamentos son muy antiguos y también que se profundizan también en un periodo de la dictadura de Chile, que es también un periodo bastante oscuro para nuestra historia. Entonces, acá estamos hablando que se requiere seguridad, se requiere un cuerpo, una institución que nos dé seguridad y nos brinda a todos los chilenos y las chilenas, y tiene que haber una reforma. ¿Cómo esa reforma? De carácter democrático. Cuando digo carácter democrático, no hablo que las instituciones acá sean, que se voten, etcétera, no, es una caricatura. Hablo en materias de otros aspectos que se dan, y también involucrarnos con una línea profunda en materia de derechos humanos que se debe entender, y la formación también de Carabineros, una formación militarizada, que efectivamente puede estar acorde a lo que son las Fuerzas Armadas, pero no así en este caso las fuerzas de orden, que son distintivas. Entonces, una preguntita sobre eso. ¿Usted le gusta, a propósito de que se está haciendo carne algunas estructuras que yo los conozco, son antiguas, más bien comunistas que otras, como esto de partir el jueves con un discurso, cada uno de los compañeros de la convención va a dar el discurso para que era propio de los cubanos, de los rusos, de los chinos? Yo le quiero decir, ¿usted es partidaria en su modernización de Carabineros, lo que usted plantea, o su candidatura, de hacer un solo cuerpo, una sola escuela, que no hayan oficiales ni suboficiales, hacer una sola estructura? ¿Esa es la idea? Mire, en primera instancia, en razón a lo que usted me indica, eso es propio de algunos regímenes que están en el mundo y que son propios del siglo XX. Yo soy de la izquierda del siglo XXI. Por tanto, eso también es parte de la reforma que se da, y claramente no adherimos a eso, y lo ha dicho nuestro mismo candidato Gabriel Boric. Entonces ahí despejo inmediatamente esa caricatura. En segundo lugar, en lo que usted indica, efectivamente hoy día tenemos escuelas de Fuerza Armada y de Orden que son limitantes con un determinado techo y que tienen que ver con una serie de indicadores que se dan en términos sociales, socioculturales incluso, que se dan en determinadas familias, y efectivamente cuando hablamos de democratizar esos espacios es que cualquier ciudadano y ciudadana pueda aspirar a tener un cargo importante dentro de las Fuerzas Armadas de Orden, y no solamente aquellos que pueden y tienen para poder hacerlo, que se repite la historia a través de la misma familia, etcétera, y que tiene que ver con la oligarquía, y es parte de la historia de Chile que no podemos relegarla. Por tanto, ese es uno de los factores que decimos. Pero mi punto, Rodrigo, lo que quiero profundizar es que acá no se invisibilice que la izquierda tiene que tener seguridad. Queremos una mejor seguridad, que se transforme esa seguridad,
pero acá no estamos hablando de que va a haber un desorden o que vamos a tener un despelote completo en términos simples, coloquial lo estoy indicando. Acá va a haber materia de gobierno y cualquier gobierno debe hablar de seguridad, debe hablar de economía y debe hablar de, en este caso, de desarrollo económico-social. Pero Natalie, tu gobierno quiere indultar a la gente que se Perdón, Evelyn, los tiempos son cortos, pregúntale después, en el minuto final. Me queda muy poco tiempo en tu intervención. Esther Munier. Yo creo, hay que entender el indulto efectivamente, y yo creo que nuevamente entender que el indulto es para cualquier tipo de acción o delito que se quiera dar. Uno va en la calle, un asalto celular, eso no es indulto, eso no estamos hablando, eso es simplemente caricaturizar, y creo que el tema en fondo es social, es político, y tiene que ver con un tema socio-político que se da en un determinado contexto, y que debemos respetarlo. María Esther. Ya, mira, lo que pasa es que a mí me preocupan los discursos estos, porque cuando están llamando a que tenemos que tener seguridad, que tenemos que tener orden, que tenemos que... Y cuando la izquierda está llamando al desorden, cuando la izquierda llama a la anarquía, cuando la izquierda llama a la falta de respeto a las autoridades, ¿cómo lo van a hacer después? ¿Cómo lo van a hacer después? Yo entiendo que la juventud tiene esta cosa inquieta de querer hacer cosas y de transgredir las reglas y todo, pero no se puede transgredir las reglas cuando esas reglas nos afectan a todos. Lo que tenemos que mejorar es el sistema de carabineros, tenemos que mejorarlo claramente. Aparte de entregar un poco más de capacitación, de entregar un poco más de regulación y de varias cosas que tienen que ver con lo interno, pero modificar no significa reformarlo, ni significa cambiarlo, porque ya esta es una institución que, más allá de las cosas que han pasado últimamente, tiene una historia que ha dado cumplimiento y funciona. Lo que yo haría, de verdad lo que haría y pediría, salga o no salga diputada, a los carabineros, a la PDI, a los profesores, tenemos que mejorarles su salario. Son personas que salen todos los días a trabajar y no saben con qué se van a encontrar. Un carabinero o una PDI se levanta en la mañana, se despide de su esposa, se levanta a trabajar, no se levanta a disparar, no se levanta a matar, no se levanta a hacer ningún acto delictual. Y no sabemos, espera un poquito, es mi tiempo, no sabemos cómo va a llegar ese carabinero a la casa y si al día siguiente va a tener o no va a tener trabajo. Esa es la diferencia, por lo tanto, tienen que estar mejor remunerados para que no pase ningún tipo de coima. No nos tenemos que olvidar, porque ha habido casos, incluso en gendarmería, porque me ha tocado atender casos donde muchos gendarmes, mucha gente que está encargada de velar por el cuidado y de los que están detenidos, de los que están presos, y se ven obligados muchas veces se han visto obligados a delinquir porque les tienen amenazada a su propia familia. Entonces se ven en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Hago lo que me está pidiendo la familia del delincuente, lo que me está pidiendo el delincuente que está dentro, o definitivamente cumplo con la ley? Y ahí es donde ellos se caen. Paz. Una apreciación. Yo creo que acá me va a acercar algún punto del tema de esto y del indulto, y creo que hay una confusión o directamente un error, pero hay un ánimo electoral de por medio porque es el punto mediático que ha puesto el gobierno. Partamos de la base que acá es inviable, imposible que sea un proyecto presentado por el diputado Boric y la senadora Proboste de indulto. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene una cámara de origen distinta y por lo tanto es imposible que eso se presente de forma en comunión entre diputados y senadores. Por lo tanto, ahí hay un error y relevo ahí el punto, que hay un punto mediático que se quiere realizar y confundir al electorado, porque además la misma candidata presidencial Yana Proboste lo ha señalado, que ella se dicho que el proyecto va con una finalidad que va precisamente asociado a la prisión preventiva en su generalidad, las antecedentes que se han llegado por parte del Ministerio Público, que es lo que anteriormente también yo señalaba, acerca de si nos vamos a hacer cargo de algún problema que pueda haber de prisión preventiva, esto tiene que ser mirado en forma global. No podamos apuntar a momentos particulares que se están viviendo en el país, porque en el fondo ahí estamos sí generando una diferenciación que además no la entendería yo. Partamos de esa base porque creo, y lo manifiesto y reitero, acá no hay presos políticos, tampoco hay presos de revuelta por un solo hecho, sino que efectivamente hay delito, y si hay prisión preventiva que se ha perdurado y ha estado erróneamente perdura, bueno, es una realidad que se vive en las cárceles con distintos tipos de delitos y distintos delincuentes, y yo creo que eso es lo que debe analizarse a futuro, pero no en ocasión de esto. Y complementando, sí,
porque se habló bastante en lo anterior, pero también en respecto a los puntos, que creo que estamos en una situación, y la vivimos este 18 de octubre, que refiere dos cosas. Uno, hay un clima de violencia que necesitamos paz social. Y entonces tenemos que analizar quién nos lleva como candidatura presidencial, a mí no me cabe duda que en ese caso es Yanna Proboste, de llevar a tener un norte aquí. El norte es gobernabilidad, no inexperiencia en el cargo para llegar justamente a probar suerte en un gobierno, sino que efectivamente hacer la transformación o los cambios que se demandan por parte de nuestra sociedad ahora. Qué bueno que no se pierda, porque su familia es una familia de tradición del derecho, pero porque realmente no hay nada de idealismo en ir a saquear, romper, robar reiteradamente, y que inclusive le encuentren algunos armas, armamentos. Eso no es idealismo, eso es violencia, que además a lo mejor está financiada por el narcotráfico, por otros lumpen. No hay que confundir una cosa con la otra. Es muchísimo más profundo. Sí, yo quiero invitar al resto de las candidatas que no lo tienen claro a leer el boletín número 13.941-17 del Senado, donde lo pueden buscar en la página del Senado y un buscador. Proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores el señor Latorre, señoras Allende Muñoz y Proboste, para que lo puedan buscar, y ahí sale que efectivamente es una moción que está apoyada por la hoy día candidata presidencial Yanna Proboste. Pero más allá de eso, yo quiero aprovechar estos 3 minutos que me quedan, porque es súper importante que cada uno pueda aprovechar también su propio tiempo, respecto de cuáles van a ser también los ejes programáticos que cada uno tiene que tener. Yo, dentro de las propuestas que tengo, me parece súper importante que cada uno de nosotros, más allá de la calle, el cariño, de la foto y de todo lo que uno hace en campaña, y que yo lo vengo haciendo durante 15, 16 años desde que soy asistente social, me parece importante que tengamos leyes con calle y leyes con contenido. Por eso que yo he puesto a disposición, y lo pueden encontrar en mis redes sociales, pueden encontrar en Instagram como @EvelynMancilla con S, en Facebook como Evelyn Mancilla Muñoz, y en Twitter como @Evelyn_Mancilla, para que puedan encontrar 9 propuestas que nosotros hemos presentado respecto de las pensiones de alimentos, de la participación ciudadana, de la vivienda, la integración social, inhabilidades para las empresas inescrupulosas que cometen delitos, sobre todo con las platas públicas, ciudades amigables, medio ambiente, protección a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, salud mental, que hoy día es tan importante, y la libertad de enseñanza, que es algo principal para mí en términos de educación. 9 propuestas que usted puede encontrar y que puede revisar el desarrollo de estas en mis redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Para mí ha sido súper entretenido conversar con ustedes. Les voy a dar un minuto final a cada uno para que lo utilicen como quieran. Háganle su minuto final. Igual hay que hacerlo más breve. Solamente decirle a María Esther con mucho cariño, pero recordar que Carabinero está subordinado al Poder Civil, por tanto no es nada contra Carabineros, sino que es más, hoy día ellos son subordinados a aquellos que deciden la política nacional, por tanto los que son los grandes culpables de lo que ha pasado con la institución son también el Poder Civil que está a cargo de aquello, o sea, decir aquellos que gobiernan el país. Yo soy Natalia Campuzano, soy actualmente consejera regional y voy a la reelección, y espero que puedan conocer también nuestro propósito, nuestro proyecto de por qué queremos seguir incidiendo dentro del gobierno regional para poder apostar a tener una mejor región, y sin duda también para poder levantar Valparaíso, porque aquellos que somos porteños y porteñas entendemos la necesidad que tiene y requiere para ser uno y seguir siendo uno de los puertos más importantes de Chile. Gracias. María Esther Munier. Bueno, María Esther Munier, psicóloga con más de 40 años de trabajo en terreno, exdirectora de Senda, directora regional de Senda, del CERNAMEC, elegida por Alta Dirección Pública. Tengo algunas propuestas que tienen que ver con el respeto y la dignidad del trabajo para las personas a contrata y honorario, que puedan hacer una carrera funcionaria, y en ese sentido quiero el Código del Trabajo para todos y todas. Mejorar, por supuesto, las condiciones de pensiones de los pensionados y jubiladas, y que al menos tengan la posibilidad de trabajar una media jornada si es que así lo quieren. También, por supuesto, tratar de que las pymes tengan 2 años de exención para que puedan... Gracias, María Esther. Los tiempos son cortos. Paz. Bueno.
Bueno, Paz Anastasiades, candidata a diputada por el Distrito 7, ex seremi de Justicia y Derechos Humanos, y desde esa misma perspectiva mis puntos están asociados: no más abuso, no más corrupción. Yo quiero que en la cárcel tengamos a todos quienes cometen delitos, no son unos pocos, por lo tanto el delito cuello corbata, los delitos que cometen fraude al fisco, tienen que tener su resorte en prisión de libertad. Y luego también pensándolo en los cambios y transformaciones que requerimos ahora, parte de una generación de recambio que necesitamos para nuestros adultos mayores, niños, adolescentes, las pymes, los emprendimientos. Gracias. Evelyn Mancilla, la peleadora. Una es la regalona, otra es la peleadora. Está bien, está bien. Oye, yo quiero aprovechar este minuto para agradecer. Quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo durante esta campaña, a las personas que me han abierto las puertas de su casa, a los dirigentes de los distintos campamentos, a la Carola Rojas, de la Manuel Busto, a Villahermosa, en Valparaíso, a Rodelillo, a Playa Ancha, a la Mónica, al Juanito Zamora, a todos quienes han hecho posible que esta campaña sea posible. Les mando un beso, un abrazo cariñoso y decirles que no se olviden, Evelyn Mancilla, asistente social, su diputada AA61. La segunda en la papeleta, la primera mujer en toda la lista y la primera en tu corazón. Muchas gracias. Evelyn Mancilla, asistente social, María Esther Munier, psicóloga, Paz Anastasiades, abogado, candidatas a diputado, y Natalie Campuzano, candidata a ser reelecta como consejero regional. Muchas gracias. A usted que nos está viendo, gracias por la sintonía, por estar aquí en Quinta Visión, y continúe con nosotros. Que estén ustedes muy bien.